Rechazado por su gente por abandonar la violencia, este guerrero solitario se vio forzado a orquestar la guerra más sangrienta de la frontera para proteger el regalo prohibido que prometía la paz definitiva. Si las historias sobre el poder de la humanidad resuenan contigo, suscríbete al canal para que continuemos este viaje juntos. El sol de 1880 castigaba la frontera entre Sonora y Arizona con una furia implacable, transformando las sierras de Chihuahua en un horno de piedra y arena. Para Nican, un guerrero chiricahua de unos 30 años, ese calor era solo un eco de la soledad que lo consumía por dentro. Él ya no era un hermano para su gente, sino un paria, un exiliado cuya propia existencia era una ofensa a las tradiciones. La marca de su rechazo no estaba solo en el alma, sino grabada en su rostro. Una cicatriz profunda, no de batalla contra un enemigo, sino del látigo de su líder, Taza, el día en que se atrevió a cuestionar una profecía de guerra sin fin. Él sobrevivió desde 1900 como un fantasma, un maestro rastreador que ahora usaba sus habilidades no para la caza o el combate, sino para mantenerse invisible, un espectro en las tierras que un día llamó hogar. Su mundo se había convertido en un silencio hecho de viento y del susurro de los arbustos secos. Cada amanecer era un recordatorio de su desconexión, de su incredulidad en el camino de la violencia que los hombres blancos y el propio liderazgo apache habían elegido. Nican veía el honor no en la venganza, sino en la supervivencia, en la sabiduría de adaptarse a un mundo en colapso. Su cuerpo era un arma afilada. Sus sentidos, agudizados por la soledad, podían detectar la presencia de un ciervo a kilómetros o el olor de una lluvia lejana. Sin embargo, esa fuerza era una carga. Sin un clan que proteger, sin una familia que alimentar, sus habilidades parecían inútiles, un testamento de un poder que no encontraba propósito. Era un guerrero sin guerra, un protector sin nadie a quien proteger, vagando por un paisaje tan quebrado y aislado como su propio corazón. Fue el vuelo anormal de los buitres lo que rompió la monotonía de su cacería silenciosa. No era el círculo paciente sobre un cadáver de animal, sino un frenesí ansioso, una señal de muerte reciente y violenta. Nican se movió con la cautela de un depredador, sus ojos leyendo las huellas en el polvo, marcas de botas de hombres blancos, herraduras de caballos de tropa y los rastros de un carruaje. La escena que encontró era un testamento de la brutalidad que tanto despreciaba. El carruaje destruido, caballos sacrificados y los cuerpos de guardias mexicanos esparcidos como muñecos rotos. No había sido una batalla, sino una ejecución. El olor a pólvora y sangre flotaba en el aire, un perfume nauseabundo que anunciaba el tipo de salvajismo que no distinguía entre guerrero y civil, una masacre movida no por honor, sino por crueldad y oro. En medio de la carnicería, un detalle captó su atención, un conjunto de huellas más pequeñas, arrastradas, que se alejaba del caos en dirección a un afloramiento rocoso. Siguiendo el rastro, la encontró, una mujer joven, acostada en la escasa sombra de una roca, su vestido de viaje rasgado y manchado de polvo y sangre. Estaba viva, pero por un hilo, sus ojos entreabiertos revelando un terror profundo. Era una mexicana, de rasgos finos y piel pálida, una mujer blanca a los ojos de su gente. La ley apache era clara. Ella era el enemigo, un fantasma del mundo que los estaba destruyendo. Abandonarla sería seguir la tradición que lo rechazó. Cuidarla sería la traición final, una que no tendría vuelta atrás. Su instinto de guerrero gritaba peligro, pero el hombre debajo de la piel de guerrero veía solo una vida extinguiéndose. El dilema duró solo un instante, el tiempo de un latido de su corazón entrenado para la calma. Nican miró al cielo, a las montañas que eran sus únicos testigos, y luego
a la joven. En su fragilidad no vio a una enemiga, sino un reflejo de su propia condición de abandonado. Con una decisión que sellaría su destino para siempre, se arrodilló. La muchacha se estremeció cuando su sombra la cubrió, un último destello de miedo en sus ojos antes de que la inconsciencia se apoderara de ella. Con la delicadeza de quien maneja un pájaro herido, Nikan la levantó en sus brazos. Era ligera, casi etérea, mas el peso en sus hombros era el de dos mundos colisionando. Cada paso que daba lejos de aquel rastro de muerte era un paso hacia un futuro incierto, donde sería cazado no solo por los hombres que la dejaron para morir, sino también por los guerreros que un día llamó hermanos. La llevó a un refugio secreto, una pequeña gruta escondida detrás de una cortina de acacias espinosas, un lugar que el desierto guardaba solo para sí mismo. Allí, lejos de ojos curiosos, la recostó sobre su propia manta de piel de venado. Con la paciencia de un curandero, Nikan limpió sus heridas con agua de su cantimplora y aplicó una pasta de hojas de salvia del desierto, una hierba que su abuela le había enseñado a usar para alejar la fiebre y la infección. Se movía en un silencio ritualista, sus gestos precisos y desprovistos de cualquier brutalidad. Para la joven, que despertaba en breves y febriles momentos, aquel hombre de rostro marcado era una figura aterradora y aún así, la única fuente de alivio y seguridad en un mundo que se había deshecho en pura violencia. Él era su captor y su salvador. El coraje de Nikan en este momento es lo que nos inspira. Si tú también sientes esa fuerza, demuestra tu apoyo dejando un comentario. Y para no perderte ningún paso de esta y otras increíbles jornadas de superación, aprovecha para suscribirte al canal. La noche descendió sobre las montañas, trayendo consigo un frío que la pequeña fogata en la boca de la gruta apenas conseguía ahuyentar. Sentado en vigilia, Nikan observaba la frágil respiración de la joven mexicana, un sonido casi imperceptible contra el aullido del viento. La adrenalina del descubrimiento y del rescate había pasado, dando lugar a una claridad cortante y peligrosa. Había cambiado su invisibilidad por la más arriesgada de las posiciones. Ahora, el desierto ya no era un refugio, sino un campo de caza, y él era la presa. Los rastreadores de los mercenarios, hombres crueles que no dejarían el trabajo sin terminar, seguramente volverían, y la noticia de su traición, de albergar a una enemiga, viajaría como fuego en pasto seco hasta los oídos de Taza, quien vería en ello la confirmación de su debilidad y la excusa perfecta para cazarlo y restaurar el honor del clan. La soledad, antes su compañera, ahora parecía un lujo perdido. Isabel despertó a un mundo de sombras danzantes y dolor punzante. Su primera sensación fue la sed, una sequedad que arañaba su garganta. La segunda fue el miedo. La figura sentada cerca del fuego era una pesadilla sacada de las historias de terror que su nana le contaba para asustarla. Un apache. La cicatriz en su rostro era un mapa de violencia. Su cabello negro y largo enmarcaba unos ojos que parecían contener toda la dureza de aquella tierra salvaje. Intentó encogerse, pero cada movimiento enviaba olas de agonía por su cuerpo. El pánico la sofocaba. ¿Dónde estaba? ¿Qué había pasado con su escolta? ¿Aquel hombre la había capturado? Las preguntas daban vueltas en su mente febril, todas llevando a la misma conclusión aterradora. Había escapado de una masacre solo para caer en manos de uno de los legendarios e implacables guerreros del desierto. Nikan se dio cuenta del momento exacto en que la conciencia de ella regresó por completo, la forma en que su cuerpo se tensó y sus ojos se abrieron de par en par. No hizo ningún movimiento brusco. El miedo, él lo sabía, era un veneno que podía matar con la misma certeza que una flecha. Con la lentitud de una nube moviéndose en el cielo, tomó su odre de agua, llenó un cuenco de barro
y lo empujó suavemente por el suelo de la cueva hasta que se detuvo a su alcance. Él retrocedió a su posición anterior, manteniendo una distancia respetuosa, el rostro impasible, pero los ojos atentos a cada reacción de ella. El gesto era universal, una ofrenda que no necesitaba traducción. No era la acción de un raptor o de un asesino, sino la de un cuidador. Le estaba ofreciendo vida, un sorbo a la vez, con la esperanza de que ella pudiera ver más allá de la cicatriz y del estigma que él cargaba. Isabel dudó, el corazón martillando contra sus costillas. Su mente le gritaba que no confiara, que no aceptara nada de sus manos, pero la sed era una agonía tortuosa. Con mano temblorosa alcanzó el cuenco y bebió el agua, que nunca le pareció tan preciosa. Él la observaba en silencio, sin moverse. Más tarde, asó las raíces de una planta de yuca en las brasas y le ofreció un trozo. El hambre, al igual que la sed, era una fuerza primaria que derribaba las barreras del prejuicio. Poco a poco, un frágil entendimiento comenzó a formarse en aquel silencio. No usaba palabras, pero sus acciones hablaban de protección. Y ella, aunque todavía aterrorizada, comenzaba a entender que el hombre que la había salvado de la muerte en el desierto podría no ser el monstruo que imaginaba, sino algo infinitamente más complejo y peligroso, su única esperanza. Los días en la gruta se transformaron en una rutina silenciosa, un ritual de supervivencia que poco a poco se convirtió en una forma de comunicación. Isabel, con el cuerpo sanando, comenzó a observar a su guardián con una curiosidad que superaba el miedo. Ella veía la manera en que él escuchaba el viento, la forma reverente como extraía remedios de las plantas, la disciplina en sus movimientos. Una tarde, mientras él remendaba una de sus sandalias con una tira de cuero, ella reunió el valor. Apuntó hacia el pecho de él y alzó las cejas en un cuestionamiento mudo. Él entendió. «Nikan», dijo él, la voz grave y poco usada, sonando como piedras rodando. Él entonces la miró, repitiendo el gesto. «Isabel», respondió. Ella, la voz débil, pero clara. El intercambio de nombres fue un puente lanzado sobre un abismo de desconfianza, un reconocimiento de que allí no eran símbolos de sus pueblos en guerra, sino solo un hombre y una mujer. La frágil paz, sin embargo, estaba destinada a ser corta. Durante una de sus incursiones de reconocimiento al amanecer, Nikan encontró lo que temía. En el lecho seco de un río, vio las huellas inconfundibles de caballos con herraduras de hierro, no de ponis apaches. Eran moviéndose en un patrón de búsqueda, peinando el territorio. Los mercenarios estaban cerca, más cerca de lo que él imaginaba, y su persistencia era un mal presagio. La gruta, que había sido un santuario, ahora era una trampa esperando ser cerrada. Él retornó con una urgencia sombría en los ojos. No había tiempo para explicaciones. Apagó los vestigios de la fogata, empacó lo poco que tenían y con un gesto firme le indicó a Isabel que necesitaban partir. El destino era uno solo. Las montañas más altas, el único lugar donde podrían encontrar un refugio más seguro en la cabaña aislada de su tía, Losen. La jornada para las tierras altas fue un bautismo de fuego para Isabel. El desierto, que antes era un paisaje visto por la ventana de un carruaje, ahora era una entidad viva y exigente. Cada paso en suelo pedregoso era un esfuerzo. El sol extraía la fuerza de su cuerpo y el aire seco agrietaba sus labios. Pero Nikan era un maestro en aquel reino implacable. Él la enseñó a leer el lenguaje de la tierra, cómo la dirección de una flor del desierto podía indicar la presencia de agua subterránea, cómo la corteza de ciertos árboles podía ser masticada para aplacar la sed y cómo caminar en las sombras de las rocas para engañar el calor del mediodía.
Él la protegía, racionando el agua y la comida con una disciplina férrea, frecuentemente asumiendo la mayor parte de la carga. Para Isabel, cada lección de supervivencia era también una lección de humildad, deshaciendo años de prejuicios y revelando la profunda sabiduría de su compañero silencioso. Mientras ellos ascendían, dos sombras se alargaban en su persecución. La primera era la de los mercenarios, liderados por un rastreador tejano de ojos fríos, que encontró la gruta abandonada con una satisfacción cruel. Él analizó el lugar con la pericia de un cazador, notando la manta dejada atrás y los restos de hierbas medicinales, entendiendo que su objetivo no estaba cautivo, sino bajo protección. Para él era solo una cuestión de tiempo. La segunda sombra era la de Taza. En su campamento, la noticia de la herejía de Nikan se esparció como una plaga. Para el líder implacable, aquello era más que una simple ruptura de la ley. Era una profanación, una prueba de que la influencia del mundo blanco había corrompido a Nikan hasta el alma. Reunió a sus guerreros más leales, no para una misión de rescate, sino para una cacería de purificación, para borrar la mancha de deshonra que su pariente exiliado había lanzado sobre el clan Chiricahua. Tras días de una escalada que puso a prueba los límites de su resistencia, finalmente llegaron. El refugio de Lozen no era una fortaleza, sino un susurro en el paisaje. Escondido en un pequeño cañón, irrigado por un manantial terco que creaba un bolsón de vida en medio de la aridez, el lugar era un santuario de paz. Pequeñas parcelas de maíz y frijol crecían desafiando a la piedra, y el aire estaba perfumado por el olor de hierbas secándose al sol. Para Isabel, que se derrumbó de agotamiento al llegar, el sonido suave del agua corriente y la visión de la vegetación eran como un espejismo que se negaba a desaparecer. Allí, por primera vez en semanas, el miedo constante que la acompañaba pareció retroceder, reemplazado por una abrumadora sensación de alivio. Habían encontrado un puerto seguro, un lugar donde podrían, al menos por un tiempo, dejar de huir. Lozen surgió de su morada de adobe y piedra como si fuera parte de la propia montaña. Era una mujer anciana, el rostro un mapa de arrugas profundas que contaban la historia de incontables estaciones, pero sus ojos negros brillaban con una lucidez y una fuerza que desmentían su edad. Miró a Nikan, su sobrino, y una rara sonrisa tocó sus labios, una mezcla de afecto y preocupación. Entonces su mirada se volvió hacia Isabel. No había hostilidad ni sorpresa. Había solo una evaluación tranquila y profunda, como una curandera analizando una herida. Se acercó a la joven exhausta, ignorando la barrera de sus pueblos, y tocó su frente para medir la fiebre. «El desierto te trajo una carga pesada, sobrino», le dijo a Nikan, la voz ronca como la grava del río. «Pero a veces, las cargas más pesadas son las que nos enseñan a andar derecho». Bajo los cuidados de Lozen, Isabel comenzó a sanar de una forma que iba más allá de la piel. La vieja curandera era una maestra de las artes ancestrales. Preparaba tés de corteza de sauce para aliviar el dolor y aplicaba compresas de hojas de agave machacadas para reducir la hinchazón de sus tobillos. Pero su medicina iba más allá de lo físico. Lozen hablaba con Isabel en una mezcla de español fragmentado y gestos, explicando el espíritu de cada planta, la historia de cada remedio. Ella veía la enfermedad no solo en el cuerpo, sino en el alma, y sus cuidados eran un bálsamo para el trauma que la joven cargaba. Nikan observaba esta interacción con un sentimiento de admiración. Lozen representaba la esencia del pueblo apache que él amaba. La sabiduría, la resiliencia y la conexión profunda con la tierra, un fuerte contraste con la furia ciega que movía a Taza. El refugio en el cañón se convirtió en un hogar improbable, un interludio de tranquilidad en medio de la guerra.
En aquel pequeño oasis, las barreras entre ellos comenzaron a disolverse. Lozen se convirtió en la traductora no solo de palabras, sino de mundos. Le enseñó a Isabel los nombres apaches de las estrellas y las historias que contaban. A cambio, Isabel, con la voz recuperando su fuerza, cantaba melodías de su tierra, canciones de amor y añoranza que, incluso sin la comprensión de las palabras, tocaban el corazón de sus anfitriones. Nikan, que por tanto tiempo se había comunicado solo con el silencio, se encontraba participando en aquellos intercambios, explicando el uso de una trampa o el hábito de un animal. Por primera vez en años, él no era solo el exiliado o el guerrero, era parte de algo, un pequeño clan de renegados, y la esperanza, una semilla, largamente dormida, comenzaba a germinar en su pecho. La revelación que cambiaría el curso de su destino llegó en una noche de luna llena, cuando la confianza entre ellos ya era un cimiento sólido. Con Lozen traduciendo sus palabras con una sombría solemnidad, Isabel finalmente contó toda su historia. El ataque no había sido un acto aleatorio de bandidos, como Nikan suponía. Había sido una emboscada meticulosamente planeada. Su padre era un hombre influyente, un terrateniente que se negaba a vender sus propiedades a un conglomerado estadounidense que avanzaba con la connivencia de oficiales mexicanos corruptos. El líder de los mercenarios no era un mero ladrón, sino un asesino contratado por un poderoso rival de su familia. Un hombre que pretendía eliminar a la única heredera para forzar la venta de las tierras. Ella no era una víctima cualquiera del caos de la frontera. Era un objetivo específico, y su supervivencia era un problema que sus enemigos necesitaban resolver a cualquier costo. La historia de Isabel cayó como una piedra en el pozo de tranquilidad que habían construido. Para Nikan, la verdad era un rayo que iluminaba la ingenuidad de su esperanza. Él había pensado que el tiempo y la distancia podrían diluir la amenaza, que los mercenarios eventualmente abandonarían la búsqueda. Ahora entendía la naturaleza implacable de su enemigo. No se trataba de un rescate o de una cacería oportunista, era un contrato de muerte. Mientras Isabel viviera, seguirían viniendo, con más hombres, más armas y más determinación. Esconderse ya no era una estrategia, era solo un aplazamiento de la inevitable confrontación. Aquel conocimiento forzó un cambio sísmico en su mente, de un fugitivo buscando refugio a un estratega acorralado, obligado a pensar no en cómo escapar, sino en cómo luchar para sobrevivir. Lejos de allí, en la llanura polvorienta donde el viaje de Isabel casi había terminado, el capitán Morales, del ejército mexicano, inspeccionaba el carruaje destruido con la mirada cínica de un hombre que ya había visto todas las formas de brutalidad que la frontera podía ofrecer. No era un burócrata de oficina, sino un soldado de carrera, cansado de la guerra y de las mentiras que la alimentaban. Mientras sus hombres repetían la historia oficial de un salvaje ataque apache, Morales veía inconsistencias. Los disparos en los guardias eran demasiado precisos, las flechas ausentes. No había las señales de un saqueo ritualista que los chiricahuas solían dejar. Aquello tenía la eficiencia fría de un trabajo militar, no la furia de una incursión por venganza o suministros. Sentía el olor no solo de pólvora, sino de una conspiración, una pieza mal escenificada para culpar a los sospechosos de siempre. Las órdenes de sus superiores eran claras: culpar a los apaches, cazar a los responsables y rescatar a la hija del influyente don Ricardo, si es que estaba viva. El rastreador de Morales pronto encontró lo que buscaba: las huellas de un solo hombre cargando un bulto, alejándose de la masacre. La conclusión parecía obvia: un apache solitario había secuestrado a la sobreviviente. Morales emitió las órdenes para la persecución,
pero una duda incómoda lo carcomía. El rastro solitario parecía más el de un salvador que el de un captor. ¿Por qué un guerrero se llevaría a una prisionera herida en lugar de matarla o dejarla para los buitres? Contra la lógica de sus comandantes, el capitán comenzó a seguir el rastro no con la certeza de un cazador, sino con la curiosidad de un investigador que sospechaba que la presa que le mandaron cazar quizás no era el verdadero monstruo. La violación de su santuario no vino con un grito de guerra, sino con el silencio de una sombra. Un joven guerrero, uno de los exploradores más talentosos de Taza, encontró el cañón secreto después de semanas de búsqueda incansable. Escondido en lo alto de una grieta, observó la escena de abajo con ojos desorbitados y un corazón dividido entre el deber y el asombro. Vio a Nikan no como un captor, sino como un miembro de una familia. Vio a la mujer mexicana moviéndose libremente, ayudando a Lozen a recoger hierbas, su risa resonando suavemente en las rocas. Aquello era una herejía mucho más profunda que un simple secuestro. Era una coexistencia, una paz privada en medio de una guerra sagrada. Comprendiendo el peso de su descubrimiento, el explorador no dio la alarma. Retrocedió con el mismo sigilo con que llegó. Su propósito claro, llevar a Taza la prueba irrefutable de Mindosen, la traición que contaminaba la sangre de su clan. Fue Lozen quien sintió la perturbación. No era algo que vio, sino que sintió en el aire, en la quietud repentina de los pájaros, en la forma en que el viento parecía susurrar una advertencia. «Nos han encontrado», le dijo a Nikan aquella noche, la voz desprovista de pánico, pero cargada de una gravedad antigua. El tiempo de sanación había terminado. El tiempo de elegir había llegado. Nikan sintió el peso de la inevitable violencia retornando, pero Lozen negó con la cabeza. «Huir solo nos llevará a un desfiladero sin salida», dijo, con los ojos fijos en las llamas de la fogata. «Existe un lugar de los antiguos, más arriba en la montaña, un refugio esculpido en la roca viva. No es un escondite, sino un lugar de poder. Un lugar donde un hombre inteligente puede hacer que el terreno luche por él. Es hacia allá a donde debes ir, no para esconderte, sino para enfrentar lo que está por venir». La propuesta de Lozen flotó en el aire, no como una sugerencia, sino como una profecía. Nikan miró a Isabel, esperando ver el terror en sus ojos, pero encontró una resiliencia forjada en el desierto, una fuerza que él mismo había ayudado a construir. «Yo no entiendo de guerra», dijo ella con voz firme, «pero he aprendido a confiar en tu sabiduría y en la de Lozen. Si debemos luchar, que sea en un lugar donde nuestras vidas valgan más que en una carrera desesperada». En aquel momento, ella dejó de ser la carga que él protegía para convertirse en su compañera en la lucha por la supervivencia. La decisión fue sellada sin más palabras. La esperanza de una paz duradera había muerto, pero en su lugar nació una determinación feroz. Ya no eran fugitivos, eran defensores de su pequeño e improbable clan, marchando hacia una fortaleza ancestral para dictar los términos de la batalla final. La subida al refugio de los antiguos fue una escalada silenciosa y llena de tensión, el inicio del camino hacia el clímax de su viaje. Cada paso era calculado, cada sonido amortiguado. Nikan se movía con una concentración absoluta, usando su conocimiento íntimo de las montañas para borrar sus rastros, guiándolos por cumbres barridas por el viento donde las huellas no se fijaban y a través de arroyos rocosos que lavaban cualquier vestigio de su paso. Era el maestro del disimulo, creando senderos falsos que llevaban a callejones sin salida, dejando atrás señales ambiguas para confundir y retrasar a sus perseguidores. El aire se volvía más enrarecido, el paisaje más salvaje y vertical.
La montaña era su aliada, pero también una adversaria exigente, y a cada metro que subían sentían los ojos de sus cazadores en sus espaldas, la certeza de que la carrera contra el tiempo estaba llegando a su fin inevitable. La astucia de Nicán se manifestaba en la frustración de sus enemigos. El rastreador texano, acostumbrado a cazar hombres en tierras abiertas, se encontraba en un laberinto de engaños. Malgastaba bajo el sol abrasador cada vez que un rastro prometedor terminaba abruptamente en un acantilado o se disolvía en un lecho de piedras donde 1000 huellas podrían esconderse. Su adversario era un fantasma, un maestro del terreno que parecía anticipar cada uno de sus movimientos. Esta cacería se había vuelto personal. Con cada hora perdida en un sendero falso, la ira del tejano crecía, pero también un respeto a regañadientes por la habilidad de su presa. Sabía que no estaba persiguiendo a un simple fugitivo, sino a un guerrero que los estaba atrayendo a un terreno de su propia elección, transformando la persecución en un juego mortal donde las ventajas cambiaban a cada paso. La persecución de Taza era de naturaleza diferente, una peregrinación sombría en lugar de una cacería por recompensa. Guiado por el relato de su explorador, se movía con una solemnidad fúnebre, cada paso afianzado en una base de dolor y deber. Para él, Nicán se había convertido en un espíritu enfermo, una herida abierta en el cuerpo del clan que necesitaba ser cauterizada. Veía la influencia de la mujer blanca como una hechicería que había envenenado el alma de su pariente, haciéndole olvidar los juramentos a los ancestros y el sufrimiento de su gente. En su mente, esta no era una misión de castigo, sino de purificación. No sentía alegría en la cacería, solo la amarga determinación de un cirujano forzado a amputar un miembro para salvar el cuerpo entero. El honor de los Chiricahua, a su vez, exigía la sangre de Nicán como sacrificio. Finalmente, lo alcanzaron. El refugio de los antiguos era más impresionante de lo que las palabras de Lozen podrían describir. Era una fortaleza natural, un conjunto de cuevas interconectadas en lo alto de una meseta, accesible solo por un sendero estrecho y traicionero que serpenteaba por la cara del acantilado. Ofrecía una visión dominante de todas las rutas de aproximación, un paraíso para un defensor. Mientras Lozen encendía un pequeño manojo de salvia, entonando cánticos bajos para los espíritus del lugar, Nicán se puso a trabajar. No estaba construyendo barricadas, sino preparando el escenario para una confrontación. Usando su conocimiento de trampas, dispuso montones de piedras sueltas en puntos estratégicos, aflojó la tierra en tramos empinados del sendero y posicionó troncos secos para crear barreras. Sus preparativos no eran para matar, sino para controlar, para canalizar a sus enemigos a una confrontación en sus términos, usando la propia montaña como su principal arma. Mientras tanto, la persecución del capitán Morales lo llevó a una encrucijada moral. El rastro lo guió no hasta Nicán, sino hasta el humo de una fogata que pertenecía al campamento de los mercenarios. Escondido entre las rocas, fue testigo de una escena que le heló la sangre en las venas. Los hombres del texano interrogaban a un viejo pastor mexicano, un civil inocente cuya única mala suerte fue cruzarse en su camino. La brutalidad fue rápida y sin sentido, terminando cuando el viejo se negó a dar información que no poseía. En ese instante, la ambigüedad en la mente de Morales se deshizo, reemplazada por una certeza repulsiva. No estaba cazando a un apache fugitivo. Estaba tras el rastro de los verdaderos demonios de la frontera. Su misión, dictada por sus superiores, era una farsa. Su honor, dictado por su propia conciencia, exigía que detuviera a aquellos monstruos, independientemente de las órdenes que había recibido. La llegada de ellos fue anunciada por el silencio.
Sonidos de la montaña, los llamados de los pájaros y el zumbido de los insectos cesaron de repente, una quietud antinatural que sirvió como una alarma más eficaz que cualquier grito. Desde lo alto del refugio, Nikan los vio. Taza y sus 5 mejores guerreros, moviéndose como espíritus grises entre las rocas de abajo. Eran rostros que conocía desde la infancia, hombres con los que había cazado, luchado y celebrado. Verlos ahora, con los rostros pintados para el combate, era una herida en su alma. No había alegría en su posición estratégica, ninguna satisfacción en estar preparado. Había solo una tristeza profunda y pesada, la tragedia de ser forzado a apuntar sus armas contra sus propios hermanos. La guerra que había abandonado finalmente lo había encontrado, y su primer enemigo sería su propia sangre. El enfrentamiento comenzó como un trueno distante. La voz de Taza, poderosa y llena de un dolor justo, resonó por la cara de la roca, una acusación formal ante los espíritus de la montaña. Nikan, traidor de tu gente, has manchado nuestro honor al albergar a la serpiente de piel blanca. Entrégala a nosotros y enfrenta el juicio de los guerreros. Solo así tu espíritu podrá ser limpiado. Las palabras eran como piedras lanzadas contra él. Nikan dio un paso al frente, hacia el borde de la meseta, con Isabel a su lado, no detrás, una declaración silenciosa de su alianza. Su respuesta fue tranquila, pero inquebrantable, la voz firme contra el viento. Ella no es una serpiente, Taza, es una mujer, y el honor no se encuentra en la sangre derramada de inocentes, sino en proteger la vida. No habrá juicio hoy. Vuelvan a casa. La negativa selló sus destinos. El sendero hacia la paz estaba cerrado. Con un grito de guerra que era un lamento, Taza dio la señal. Sus guerreros, ágiles como cabras montesas, comenzaron a subir por el estrecho sendero. Era el momento que Nikan temía y para el cual se había preparado. Cuando el primer guerrero alcanzó una curva ciega, Nikan, con la ayuda de Lozen, empujó la palanca de un tronco que sostenía una cascada de piedras. El ruido fue ensordecedor, y una avalancha de roca y polvo se derrumbó sobre el sendero, no sobre los hombres, sino delante de ellos, bloqueando el camino principal. El ataque fue interrumpido, los guerreros forzados a retroceder y buscar rutas alternativas más expuestas. Nikan no disparó una sola flecha. Su lucha era con la montaña, usando la gravedad como su aliada para desarmar y no para aniquilar a aquellos que una vez fueron sus hermanos. El mensaje era claro. Esta no era una lucha por la muerte, sino una defensa de la vida. Fue en ese momento de impasse, con los guerreros de Taza atrapados entre la subida y la bajada, que el verdadero enemigo reveló su rostro. Los mercenarios, atraídos por el ruido de la avalancha de piedras, llegaron a la base de la montaña. Viendo al grupo de apaches expuesto en la ladera, el rastreador tejano sonrió y dio la orden de abrir fuego. Sonido seco de los rifles resonó por el cañón, muy diferente del estruendo de las rocas. Las balas rasgaron el aire, golpeando la piedra cerca de los guerreros de Taza, sin importarles quiénes eran. El caos se instaló. Taza, acorralado, se vio atacado por 2 flancos. Por arriba, por el pariente traidor que se negaba a luchar. Por abajo, por un enemigo sin rostro y sin honor que disparaba para matar. La trampa de Nikan no estaba hecha de piedras y madera, sino de circunstancias, y Taza estaba justo en el centro de ella. En medio del caos de los disparos, Nikan se convirtió en el maestro de la defensa. Su intención nunca había sido la aniquilación, sino la revelación. Desde su posición elevada, no disparaba para matar, sino para exponer. Una de sus flechas zumbó, no en el pecho de un mercenario, sino en la roca por encima del líder texano, haciendo llover esquirlas y forzándolo a salir de su cobertura. Otra flecha cortó la correa de la bolsa de municiones de un tirador, inutilizándolo momentáneamente. Eran los actos de un protector,
no de un asesino, calculados para desmantelar la amenaza sin contribuir a la masacre. A su lado, Isabel y Losen no se acobardaron. Actuaban como una unidad, pasándole flechas, señalando posiciones enemigas, sus corazones latiendo al unísono con el guerrero que defendía no solo sus vidas, sino un principio. Ellas eran la prueba viviente de que la fuerza de Nikan provenía de la unión, no de la segregación. Taza, agachado detrás de una roca, lo presenció todo. Vio la flecha de Nikan desviar la atención del tirador que tenía a uno de sus jóvenes guerreros en la mira. Vio la crueldad impersonal de los mercenarios, que disparaban a cualquier cosa que se moviera en contraste con la contención disciplinada de Nikan. La verdad lo golpeó con la fuerza de una bala. El hombre que cazaba como un traidor estaba luchando para salvar las vidas de sus hombres, mientras que el enemigo que ignoraba luchaba por exterminarlos. El honor, se dio cuenta, en ese instante no era una escritura antigua grabada en piedra, sino una elección hecha en el fragor de la batalla. Con un rugido que mezclaba furia, vergüenza y una nueva claridad, Taza se puso de pie. Levantó su rifle, no hacia arriba, en dirección a Nikan, sino hacia abajo, y disparó contra los mercenarios. Sus guerreros, entendiendo la orden sin palabras, siguieron su ejemplo, y la ladera de la montaña se convirtió en un frente unido contra el enemigo común. La batalla fue feroz, pero breve. Los mercenarios, atrapados entre el fuego preciso de Taza desde la ladera y la estrategia de Nikan desde arriba, no tuvieron oportunidad. Luchando en terreno desconocido contra un enemigo unificado, fueron derrotados. Cuando el último disparo se silenció, la montaña quedó quieta, siendo testigo del resultado. La victoria, sin embargo, tuvo un costo. 2 de los guerreros de Taza habían caído, y el propio líder tenía una herida de bala en el hombro. Fue en este escenario de carnicería y alivio que el capitán Morales y sus soldados finalmente llegaron. Observaron la escena. Los cuerpos de los asesinos a sueldo, los apaches victoriosos, pero de luto, y la figura solitaria de Nikan en lo alto del acantilado. Morales lo entendió todo. Intercambió una larga mirada con Nikan, un entendimiento silencioso entre 2 hombres cansados de la guerra. El capitán sabía que su informe oficial contaría una historia muy diferente de lo que había visto allí. Con la ayuda de uno de sus guerreros, Taza, herido pero no derrotado, caminó hasta la base del sendero. Miró hacia arriba a Nikan, que ahora descendía para encontrarlo. Ya no había odio en los ojos del líder, solo el peso de una lección aprendida con sangre. «Luchaste como un verdadero Chiricahua», dijo Taza con la voz ronca. «Protegiste al clan, incluso de mí». No fue una disculpa, pues tales palabras no eran del estilo de Taza, pero fue un reconocimiento, una confesión de que la fuerza de Nikan no residía en la obediencia, ciega a la tradición, sino en la sabiduría de saber cuándo romperla. En ese momento, el abismo entre ellos se cerró. Nikan ya no era el paria, el exiliado. Se había convertido en un líder por sus propios méritos, un hombre que demostró que, a veces, el camino más difícil hacia el honor es el camino de la paz. En los días que siguieron, el mundo allá abajo continuó su guerra, pero en la montaña una nueva era comenzó. Taza y sus guerreros partieron, llevando consigo una nueva comprensión del honor. El capitán Morales archivó su informe, describiendo un enfrentamiento entre facciones apaches rivales y bandidos no identificados, un acto de omisión que le dio a Nikan el regalo más valioso, el tiempo. Pero Nikan e Isabel no desearon regresar a los mundos que habían dejado atrás. Vieron en el refugio de los antiguos no solo una fortaleza, sino un cimiento. Junto con Losen, eligieron quedarse, transformando el lugar de su mayor prueba en un santuario permanente. La noticia se esparció, silenciosamente, llevada por el viento.
En las sierras de Chihuahua había un lugar seguro para los desplazados por la guerra, ya fueran apaches cansados de la lucha o mexicanos huyendo de la codicia. La historia de Nican e Isabel se convirtió en una leyenda susurrada en las fogatas y en los pueblos, la del guerrero solitario y su novia prohibida, que no libraron una guerra por venganza, sino por un futuro donde la paz pudiera echar raíces. Su santuario floreció, un pequeño pero terco bastión de esperanza en una tierra dividida por el odio. Su amor, forjado en la adversidad, se convirtió en el cimiento de una nueva comunidad, demostrando que los puentes más fuertes se construyen entre los mundos más distantes. La historia de Nican nos enseña que la resiliencia no es sobre no caer, sino sobre la fuerza que encontramos para levantarnos. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete y comparte para que más personas puedan encontrar inspiración en jornadas de coraje y humanidad, demostrando que la paz, por más difícil que sea, es la única guerra que vale la pena librar.